Pero ningún alma. Entonces no es un poder mágico. He aquí el esposo, salid a recibir. Pero a fin de santificar el sábado. Recién nos acordamos del Señor y tratamos de Ven a la iglesia del valle, ven. Hoy día vivimos una situación muy especial en el mundo entero, donde las personas se encuentran hacinadas en sus hogares, sin la posibilidad quizás algunos de visitar a sus padres porque viven en otro lugar y son ancianos y no se puede hacer contacto con ellos. Quizás otros no pueden visitar a sus hijos, algunos extrañan a sus amigos, como por ejemplo tener reuniones de confraternización o cumpleaños o muchas otras actividades que generalmente la sociedad utiliza para, valga la redundancia, sociabilizar, unirse y demostrar afecto, cariño o amor. Y todo eso produce en la sociedad una cierta depresión y tristeza. Pero hoy día hay una tristeza mucho mayor a todas esas cosas que nos entristecen a nosotros hoy día. La tristeza aún mayor que hay es la de perder un ser querido bajo estas circunstancias. Estos días, observando la situación a nivel mundial, me provocó mucha tristeza ver personas que pierden a sus seres queridos por causa de esta enfermedad, de este virus, del COVID-19, y no tienen la posibilidad de poder acercarse y estar con ellos en los últimos momentos de su vida. No tienen la posibilidad de hacerle una ceremonia de despedida como corresponde, donde se reúnen generalmente toda la familia para despedir a su ser querido. Algunos salen desde el hospital directamente hacia el crematorio, donde solamente entregan las cenizas. Y es muy triste ver cómo la familia desde lejos tiene que despedir un ser querido. Todas esas cosas me hicieron pensar, en especial en esta semana que en el mundo religioso se celebra uno de los más grandes acontecimientos, si no es el más grande de los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en todo ello, recordé una historia que en primera instancia, cuando uno la estudia, da tristeza, pero después esa tristeza se convierte en gozo. Me gustaría invitarte en esta noche a abrir la Biblia y buscar en la palabra de Dios el libro de Génesis, para que podamos allí ver el relato bíblico que nos va a contar, o vamos a resumir, mejor dicho, una gran historia. En la imagen 1 vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer el versículo 32 en adelante. Dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, conoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rompió su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Miren qué terrible escena, que a un padre le vengan a decir que su hijo ha muerto. En el caso de José, más terrible, porque José dice que amaba más que a todos sus hijos, amaba a José. Y ahora venían a decirle que su hijo más amado había muerto, y como si fuera poco, despedazado por una bestia. Dice que José, ante esta situación, solo quería llorar a su hijo. Ya nunca volvería a la casa, nunca más le volvería a ver. La tristeza inundó su corazón y dijo que iba a morir con un profundo dolor, la tristeza que le provocaba la pérdida de su hijo José. La muerte es una sombra temerosa para todo ser humano hoy día. Cuando un ser querido es separado de nosotros por causa de la muerte, el dolor rompe los corazones, el sufrimiento inunda las familias. Y esto fue lo que le pasó en este caso a José.
Pero la historia tiene una vuelta, un giro de 360 grados. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en la imagen 2 podemos leer Génesis 45, 26. Dice que vinieron a José y le dieron buenas nuevas. Después de todo, una historia, no vamos a contarla por el tiempo. En Génesis 45, 26 dice así: y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Es como algo que realmente da para ser incrédulo, que de repente tú hayas perdido un ser querido y te digan: no, él vive. Una persona que tanto ha sufrido, como en este caso Jacob, al principio se resistía a creer esta situación. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Jacob: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Qué maravilloso momento, hermanos, cuando yo revivo esta escena en mi mente, me lleno de gozo, me estremezco al pensar de que la alegría inundó el corazón de Jacob. Jacob estaba triste, Jacob estaba destruido, Jacob iba a morir de tristeza. Pero ahora su corazón revivió, su alegría le inundó su ser. Y ahora Jacob volvió a disfrutar de la vida hasta el último año de su vida. ¿Por qué hablamos de estas cosas? ¿Por qué rememoramos esta historia? Porque, hermanos, hay una maravillosa promesa de Dios, y es la vida eterna. Y en la vida eterna la promesa es del reencuentro con todos nuestros seres queridos, de poder gozarnos con ellos por siempre. Ahora, en este día los cristianos recuerdan la más grande verdad y hecho histórico que tenemos los cristianos: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la resurrección, podemos tener presente otros ideales que el mundo muchas veces tiene como seres especiales. Por ejemplo, los musulmanes, si vemos en la imagen 3, los musulmanes con gran orgullo pueden decir: les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mohammed. Aquí está, los restos. En la imagen 4 podemos ver los budistas, que ellos pueden decir: nuestra más preciosa reliquia que tenemos en la tumba de Buda, aquí está. Los chinos en la imagen 5 pueden decir: aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. La imagen 6 dice, hasta la imagen 5, la imagen 6 para más adelante. Entonces muchos tienen diferentes ideales, pero siempre muestran qué cosa, los restos que ahí permanecen. Pero ahora sí, en la imagen 6 podemos decir: solo los cristianos pueden mostrar al mundo la tumba de Jesucristo y decir: aquí no está, ha resucitado. ¡Qué maravilloso! Algún día sueño con viajar a la tierra prometida, ir a Jerusalén, si el Señor no viene antes, y ver aquel lugar, aquella tumba que está vacía. ¿Por qué está vacía? Está vacía porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado de los muertos para honra y gloria de Dios y para otorgar salvación a toda la humanidad. Y hoy, que muchas personas están reconociendo este evento, muchas veces no tienen la claridad de poder discernir por qué Jesucristo ha resucitado. Muchos no pueden entender con claridad por qué Cristo ha muerto. Y eso es algo muy importante para nuestra vida y para la vida futura que el Señor nos ofrece. Querido hermano, querido amigo que estás allí, te invito en esta noche a poder comprender por qué la tumba de Jesús está vacía. Gloria al Señor que está vacía esa tumba. Mira, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a entender que la tumba de Jesús está vacía? He aquí la más magnífica evidencia del plan absoluto de Dios para la humanidad. Y para entender esta grandiosa verdad, vamos a retroceder en el tiempo
y entender cómo se desarrollaron los hechos y así poder llegar hasta este sublime momento en que la tumba de Jesús, en la tumba que estaba Jesús, está vacía. Les invito que vayamos a Éxodo capítulo 9. En el libro de Éxodo vamos a saltear los capítulos porque tenemos mucha información y no tenemos toda la noche para este estudio, pero sí podemos resumir la historia. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a citarnos de allí del capítulo 9 en adelante. Nosotros podemos saber ahí en la imagen 7 que Dios visitó a Egipto y derramó 10 plagas en aquel lugar. ¿Y por qué sucedieron estas cosas? El pueblo de Israel llevaba en Egipto 430 años. Allí habían llegado por mano de José y habían vivido por un tiempo gozando de aquel lugar privilegiado que Dios les había otorgado, pero con el tiempo José muere, surge un nuevo faraón. Este faraón no reconoció las obras de José y este faraón tomó a los israelitas como esclavos. Y ellos estuvieron esclavos muchos años, siglos. Allí nacieron y murieron muchos judíos. Pero llegados los 430 años de su estadía en ese lugar, Dios les visitó y los liberó. 10 plagas azotaron a los egipcios. Esas plagas, Dios dice que las aplicó sobre cada uno de sus dioses que tenían los egipcios. Tenían dioses de todo. Pero Dios dice que cada plaga que enviaba era una demostración de que Dios era el único verdadero Dios. Y que los egipcios tenían que dejar de adorar esas cosas. Y que Faraón tenía que reconocer al único Dios verdadero. Pero Faraón, por cada plaga que se producía en Egipto, endurecía su corazón. Hasta que llegó el día señalado en que el pueblo iba a salir de Egipto. Podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Vamos a ver en nuestras Biblias. Éxodo, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Nos dice así, que en esa noche en que el pueblo de Israel iba a ser librado, Dios dio una orden al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que tomar un cordero sin defecto, y ese cordero debía de ser sacrificado, y con la sangre de ese animalito debían de ser pintados los dinteles de la puerta, y ese animalito debía de ser consumido completamente. Era la Pascua de Jehová. Vamos a leer. Versículo 5 decíamos, Éxodo capítulo 12, versículo 5. Vuestro cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes de los dinteles de la casa en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, y hierbas amargas comerán. Cuando Dios instituyó la Pascua, dio estrictas órdenes al pueblo de Israel para que ellos cumplieran. ¿Por qué ellos debían de pintar los dinteles de la puerta con sangre? Porque esa noche Dios iba a enviar un ángel que pasaría por la ciudad de Egipto y mataría a todo primogénito que esté en aquel lugar. Pero la casa que esté pintada con la sangre del cordero, el ángel iba a pasar por alto. Hermanos, amigos, esta situación que se generó en la Pascua vino a traer una gran enseñanza al pueblo de Israel. La Pascua venía a ser la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El comer el cordero y el utilizar su sangre, que representaban a nuestro Señor Jesucristo, tenía el simbolismo, el significado de la liberación que Dios ofrecía a todo el mundo por medio de la muerte de Jesús. Las hierbas amargas debían hacerle comprender a ellos, debían hacerlo reflexionar la amargura que ellos tuvieron que pasar en esos tiempos de esclavitud que estaban en aquel lugar. Si vemos la imagen 8, nos dice así:
la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representaba al gran Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol en el libro de 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7, que fue el versículo de introducción. En la segunda parte dice así de ese versículo: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había de rociar con su sangre los postes de la puerta. Como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió para que cada uno individualmente, debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio. Entonces, remontándonos en la historia, podemos ver que en la celebración de la Pascua se dieron dos acontecimientos relacionados con el plan de Dios para la humanidad. Uno, la Pascua significa pasar por alto. Cuando ellos comían la Pascua en sus hogares y la puerta estaba con la sangre del Cordero, el ángel destructor pasaba por alto la casa de los que habían cumplido con la voluntad de Dios. Y segundo, la liberación esa misma noche del pueblo de Israel de la esclavitud por mano de Moisés, de la atadura del rey egipcio. Esa misma noche, el pueblo de Israel fue librado del ángel destructor y de la esclavitud de Egipto. Este rito se celebraría como memorial. Según el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 27, podemos buscar Éxodo capítulo 12, versículo 27. Nos dice así, que ellos debían de celebrar esta fiesta año a año, este rito. Vosotros responderéis a los hijos cuando preguntaran, o a los que pregunten, ¿qué es este rito que vosotros realizáis? Es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y les libró de nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué maravilloso momento. Hermanos, amigos, cuando Dios demostró su poder máximo en Egipto para librar al pueblo de Israel, cuando el ángel destructor pasó por alto la casa de los israelitas y libró de la muerte a sus hijos, la misericordia de Dios se manifestó en plenitud para con su pueblo y los libró de la esclavitud. Dice que el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué adoraron? Adoraron porque comprendieron el gran amor de Dios para con sus hijos. Ellos habían pasado por momentos muy difíciles. Ser esclavos es algo terrible. Pero ahora dice que estaban tan felices y tan alegres que se arrodillaron y adoraron ante la presencia de Dios por su liberación. Gloria a Dios, hermanos. Qué gran amor y poder tiene Dios. Amén. ¿Qué es la víctima de la Pascua de Jehová? Más adelante en el tiempo llegamos al nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Iban sus padres, dice, vamos a ver Lucas, capítulo 2, 41 y 42. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a citarnos en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Allí nos relata la historia que Jesús, cuando niño, fue llevado, cuando tenía 12 años, a Jerusalén, a la máxima celebración del pueblo judío. Ellos estaban celebrando la Pascua. Estaban recordando este gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y el versículo 41 y 42 nos dice así: y cuando tuvo 12 años subieron con ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús quedó en Jerusalén sin saber José y su madre. Entonces, en la imagen 9 nos dice así: es
imposible que la mente humana pueda comprender las reflexiones del Hijo de Dios al contemplar con interés el templo por primera vez. No podemos hacer conjeturas acerca de qué clase de pensamientos se despertaron dentro de su pecho al recorrer los atrios, al observar y discernir la obra de los sacerdotes ministradores, el altar con la víctima sangrante, el incienso santo que se elevaba hacia Dios y los misterios del lugar santísimo detrás del velo. Y al comprender la realidad de esta ceremonia que prefiguraban, Cristo mismo era la clave que podría revelar la verdad acerca de los misterios sagrados, comprendidos borrosamente por José y María. Todos habían sido instituidos para representar a Cristo y encontraron su cumplimiento en su muerte. Jesús, cuando fue por primera vez a Jerusalén, cuando fue en la primera Pascua que él presenció, dice que él se perdió dentro del templo. Él observaba con profundo interés todo lo que había en su derredor. Contemplaba la ceremonia que realizaban los sacerdotes. Y él veía en todo eso, prefiguraba y comenzaba a comprender cuál era su propósito en esta vida. Y él dice que aquí el versículo 41 en adelante nos relata que Jesús se perdió de José y María, hablando con los grandes maestros de la ley, y José y María por un momento también lo perdieron a él. Pero eso es otra historia. Vamos a avanzar un poco más en la historia. Al comienzo de su ministerio terrenal, Jesús, siguiendo el plan de Dios en rescate de la humanidad, perdida y esclavizada por el pecado, entendemos por medio de la palabra de Dios que Él mismo era el Cordero Pascual, que moriría para librarnos de la esclavitud del pecado. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos uniendo aquí los acontecimientos pasados, los acontecimientos del presente de la vida de Cristo, en relación a la tumba vacía. Porque ahora se estaba mencionando que ese Cordero que había muerto en Egipto, símbolo del verdadero Cordero Pascual que era Cristo, que ahora Juan estaba viendo con sus ojos, el cual iba a ser inmolado por los pecados del mundo. Ahora, este plan maravilloso de Dios, este plan de salvación para la humanidad, este plan de regeneración para toda la humanidad, vino a ser realizado, o podemos decir analizado y planificado mucho tiempo antes de la fundación del mundo. Y cuando realmente se afirmó o se confirmó la muerte del Cordero o la muerte del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, última parte. Vamos a ver qué impresionante, queridos hermanos, poder comprender el gran amor de Dios y este plan maravilloso que ya había sido planificado con mucha anterioridad. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, última parte. Dice así: el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Allí nos habla de el símbolo del Cordero Pascual, que era nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado ¿cuándo? Desde la misma fundación del mundo. Dios siempre tuvo un plan para la humanidad. La imagen 10 nos dice lo siguiente: aunque la institución de la Pascua apunta hacia el pasado, a la liberación milagrosa de los hebreos, también apunta hacia el futuro, mostrando la muerte del Hijo de Dios antes que sucediera. Durante la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, instituyó la Cena del Señor en lugar de la Pascua, para que se observara como recordativo de su muerte.
ya no tendrían más necesidad de la Pascua, porque el gran Cordero representado estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo. En la muerte de Cristo, la figura se encontró con la realidad. ¿Por qué murió Jesús? Murió para librarnos, para que entremos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Vamos a ver la imagen 11. Nos dice así: en este último acto en el que participó con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió a ser salvador de ellos por medio de un nuevo pacto. Pacto en el cual estaba escrito y sellado que a todos los que recibieran a Cristo por la fe, se les concedería todas las bendiciones que el cielo puede dar, tanto en esta vida como en la vida futura e inmortal. La escritura de este pacto iba a ser ratificada con la propia sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, queridos amigos, en la última cena Jesús compartió la mesa con sus discípulos y les reveló su sacrificio e instituyó la cena del Señor como memorial de ese sacrificio hasta cuando Él vuelva. Eso lo podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Vamos a ver, Lucas, capítulo 22, versículo 15 en adelante. Y les dijo: con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Jesús allí dice que tomó el pan, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y asimismo tomó la copa, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo: bebed todo de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que comieres y bebieres en memoria de mí. Y también dijo el Señor las siguientes palabras: porque no volveré a beber del jugo de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Qué maravillosa promesa, hermanos. Amén. Veamos ahora que luego de esto podemos contemplar, porque no vamos a pasar toda la historia, pero podemos contemplar en nuestra imaginación las escenas del Calvario. Nuestro Señor Jesús yendo al Monte de las Olivas, pidiendo a Dios fortaleza para enfrentar los últimos momentos, ahora siendo arrestados por la turba de los oficiales del santuario y llevado ante Pilato y ante Caifás para ser condenado, y por último siendo crucificado en la cruz, junto a los malhechores. Pero he aquí el gran acontecimiento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23 y el versículo 50. Y con esto vamos a terminando la meditación de esta noche, queridos hermanos. Dice que Jesús, una vez declarado muerto, ahora uno de los rabinos de aquel lugar, José, el cual era consejero y un varón bueno y justo, versículo 51, este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. José de Arimatea, quien también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo lo envolvió en unas sábanas y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual nadie había sido puesto. Y era el día de la preparación, o sea, el día viernes. Y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también le acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Dónde? En el sepulcro. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de estos pequeños pasajes bíblicos que podríamos rememorar en esta noche? Pero vamos a quedarnos con algo, con lo principal de este tema de esta noche. Que Jesús fue descendido de la cruz
envuelto en unas sábanas, y ahora fue colocado ¿en dónde? En la tumba que era de José, en la tumba que era nueva, nunca había sido utilizada, y allí fue dejado su cuerpo, y allí los testigos también vieron su cuerpo, que fueron estas mujeres que estaban junto a José, y dejaron allí el cuerpo todo el día de reposo, todo el día sábado, el cuerpo descansó allí. Nos sigue diciendo el relato conforme a la resurrección. Podemos seguir la lectura en el capítulo 24, versículo 1. Y el primer día de la semana, que aquí la Biblia nos apunta que el primer día de la semana es el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué no hallaron el cuerpo de Jesús? Porque la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, queridos hermanos. Entonces, y aconteció que, estando ellas perplejas con esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran estos varones con vestiduras resplandecientes? Eran ángeles, ángeles del cielo que venían a dar las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué maravilloso, queridos hermanos. Entender por qué la tumba de Jesús está vacía. Está vacía y permanece hasta el día de hoy como un memorial de que Jesús resucitó. Y si Él resucitó para que todos nosotros podamos tener vida eterna. Hoy quizás nos queda despedir un ser querido en el dolor de la muerte, pero nos consuela y nos llena de esperanza las promesas de la resurrección, las promesas para todos aquellos que están decididos a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Mira, querido hermano, fue así como Jesús dio este gran último mensaje a la humanidad con un hecho majestuoso en relación a la salvación. Jesús les habló de muchas maneras a través de los tiempos, desde que Adán y Eva pecaron hasta su misma resurrección. De generación en generación el plan de salvación para la humanidad fue revelado. Y estas mujeres que fueron al sepulcro vieron el cumplimiento. Amén. La tumba estaba vacía. Está vacía para testificar que Él es la vida y que por fe podemos tener esa vida y que el amor de Dios es sin parangón para con nosotros. Esta es nuestra magnífica promesa. Dios quiere que tengamos vida en abundancia, vida eterna en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es por Él. Amén. Comenzamos hablando de lo hermoso que es el reencuentro con nuestros seres queridos. Vimos la escena del maravilloso reencuentro de Jacob con su hijo José, siendo que él lo había considerado muerto. Y ahora, queridos hermanos, nosotros podemos contemplar en estas escenas una gran realidad. Jesús murió y resucitó para que podamos tener vida, vida eterna, vida en abundancia, junto a nuestros amados. Hoy debes aceptar a Jesús y aceptar su voluntad en tu vida. Hoy tú puedes reconocer que el mundo cristiano está celebrando la resurrección de Jesús, pero ese reconocimiento no alcanza para que tú puedas tener paz y felicidad en esta vida a pesar de las luchas, dificultades y tristezas que podemos tener. Tú necesitas aceptar la muerte de Jesús, necesitas aceptar que la tumba está vacía, porque Él resucitó para darte vida eterna. Amén.
Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador en esta noche. Quiero invitarte a que tú puedas colocar en el chat que aceptas a Jesús como tu Salvador, que testifiques que Jesús es tu Salvador, porque Él quiere bendecirte en esta noche. Él quiere derramar en tu vida en plenitud su amor, su bondad, su benignidad. Pues quiere darte paz, quiere librarte, como libró al pueblo de Israel de la esclavitud del Egipto. Él quiere librarte de la esclavitud del pecado. De seguro, muchos de nosotros somos esclavos de algún pecado. Algunos pueden ser del vicio de las drogas, otros del alcohol, otros de la pornografía, otros de la gula, de muchas cosas. Hay muchos pecados de los cuales podemos ser hoy esclavos. Pero Dios nos quiere libertar. Dios nos ofrece libertad en Cristo Jesús. Su sangre expiatoria quiere ser puesta en nuestro lugar y podemos alcanzar la liberación y la salvación. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. Hoy es el día. Acepta a Jesús como tu Salvador. Quiero regalarte un último versículo en esta noche. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 11, en el versículo 25. Es un versículo muy maravilloso. Jesús dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta: ¿crees esto? Que Dios te bendiga, que Dios aumente tu fe, que Dios te ayude a creer, porque, como dijimos, la tumba está vacía, como un monumento de la promesa de la vida eterna que Dios nos ofrece. Que Dios te bendiga, querido hermano, y bendiga su palabra, que en esta noche vino a enriquecer nuestra vida espiritual. Amén.